Llega el tiempo de vacaciones y mientras los niños descansan de las tareas, su salud no debe tomarse un descanso. Horarios desordenados, comida ultraprocesada, pantallas todo el día. Las vacaciones pueden ser un riesgo o una oportunidad para crear hábitos saludables. ¿Cómo aprovechar este tiempo para cuidar el cuerpo, nutrir la mente y mantener activos a los más pequeños? Hoy en el Cuaderno de la Salud hablamos de cómo lograr que nuestros hijos estén sanos, bien alimentados y en movimiento, incluso en vacaciones. El Cuaderno de la Salud. Iniciamos el Cuaderno de la Salud, donde cada pregunta tiene su respuesta. El Cuaderno de la Salud de El Comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del Cuaderno de la Salud. Hoy nos vamos a enfocar en los más pequeños del hogar. Las vacaciones son una etapa clave donde los niños pueden desarrollar rutinas positivas o caer en hábitos poco saludables. Para guiarnos con conocimiento y calidez, hoy nos acompaña Johnny Tierra. Él es nutricionista dietista con una maestría en nutrición materno-infantil. Es ponente activo de la Fundación para la Educación y Calidad e Investigación Médica Ecuatoriana, FECIM y FACMED, y actualmente se desempeña como nutricionista materno-infantil en el Hospital Bozán de Esquito. Así es que tú que nos escuchas en cualquier parte del mundo, prepárate para tomar nota, para compartir y por supuesto para disfrutar, porque este episodio está lleno de ideas prácticas, sabrosas y saludables para toda la familia. Estimado doctor Johnny, para mí es un gusto saludar, gracias por la deferencia de acompañarnos aquí en el Cuaderno de la Salud. Muchas gracias a ustedes por la invitación en primer lugar. Vamos a topar un tema bastante interesante, del interés de todos, considero, porque hoy en día el cambio o el desorden en los hábitos alimentarios es cada vez más común. Esto no solamente ahora nos afecta a nosotros como adultos, sino que empieza a llegar a los más pequeños también, generando justamente un excesivo consumo de alimentos ultraprocesados, ausencia en el consumo de alimentos nutritivos como frutas, vegetales. Hay mucha selectividad alimentaria también. Hay niños que actualmente deciden qué, cómo y cuándo comer. Eso es uno de los desafíos más importantes para los padres hoy en día, por ejemplo. Entonces, hablando de nuestro contexto, y también hablando de los periodos de descanso, las vacaciones e incluso los fines de semana, debemos de entrar primero teniendo en cuenta que el tener vacaciones o el tener más tiempo libre no debe ser sinónimo de generar desorden. ¿A qué me refiero con esto? Es bastante común que salimos a vacaciones y tengamos la tendencia a dormir más tarde. Así es. O a despertarnos más tarde, a saltarnos comidas, a hacer más frecuente las comidas fuera de casa, a dedicarle más tiempo a actividades sedentarias como ver la televisión, utilizar el ordenador, estar en redes sociales, por ejemplo. Entonces, contrario a lo que se maneja, lo que podríamos hacer es más bien darle una vista o un panorama diferente. En este tiempo se recomienda, por ejemplo, hacer actividades que sean más inclusivas y que se puedan compartir de manera familiar. Sí, allá quería ir justamente, doctor, porque en este tiempo los padres como que se relajan un poquitito, ya están en vacaciones y de hecho los niños y las niñas terminan un poco cansados. La época de clases donde se madruga un poquito más, donde hay presión para salir, el tráfico y las tareas y ese tipo de cosas. Pero lo que sí es cierto y que enfrentan las personas en este tiempo es que los niños y niñas menores de 12 años no tienen el control autónomo de sus acciones, ¿sí? Sobre todo ahora. Yo me acuerdo en mi tiempo, nosotros tranquilamente podíamos salir al parque con mis amigos de la esquina. Así es. Sí, y así nos criábamos, ¿no es cierto? Salíamos a la esquina y nos pasábamos callejeando con los amigos haciendo deportes, montando bicicleta, pero ahora no se puede. Ahora por varias circunstancias la seguridad es un poco complicada. Entonces, por esta razón, lo más probable es que ellos, esa falta de salir a la calle, lo llenen con pantallas en casa, porque los papás siguen trabajando, podrán salir 15 días de vacaciones, pero los papás van a tener que estar en sus labores y los niños, lo típico, porque esto cambió mucho desde la pandemia, pantallas,
pantallas y pantallas. Entonces ahí como que está el primer problema, doctor. Sí, cuando hablamos justamente de relajarnos, sí, la falta de tiempo es uno de los principales justamente problemas de por qué se desarrollan los desórdenes de alimentación. Acompañado a esto también la sobreoferta o la sobreexposición justamente a alimentos ultraprocesados. Ahora, si nos vamos un poco más allá, es bastante común escuchar en la consulta decir a los padres, ejemplo, es que mi niño solamente come como snack jugo, o solamente se quiere comer unas galletas, o solamente quiere comerse unas papitas. Pero si lo vemos desde un panorama un poco más amplio, debemos darnos cuenta que el adulto, en este caso, o los padres, son quienes proveen justamente esa alacena. Entonces, primero debemos partir de ahí. Una recomendación bastante buena para los padres es mejorar justamente la oferta de alimentos. Quizá podemos alternar o variar o diversificar, es decir, que mi carrito no se vea solamente colorido por la cantidad de fundas y por la cantidad de empaques que tengo, sino también por los colores y las figuras de las frutas y verduras. Doctor, usted está hablando de la alacena, lo que va a haber en la casa y a lo que el niño va a tener acceso. Así es. Como hablamos justamente de falta de tiempo por parte de los padres, algo bastante común es llenar siempre o tener siempre llena la alacena para que mi niño tenga una opción de media mañana y media tarde. No siempre son las mejores opciones, porque como lo que es más rápido de adquirir, más rápido de comer, siempre son los snacks, por ejemplo, los jugos o las bebidas de cartón. Entonces, esto, acompañado de un estilo de vida que cada vez es más sedentario, ha hecho que como país también tengamos estos índices tan altos de malnutrición. Actualmente en el Ecuador ya no hablamos solo de desnutrición, sino de malnutrición también, porque como población tenemos los dos picos de la malnutrición. Todavía no hemos superado la desnutrición o la malnutrición por déficit y ya estamos muy inmersos en la malnutrición por exceso. Tenemos ambos picos, tenemos un porcentaje bastante alto de niños y de adolescentes con obesidad, con resistencia a la insulina o desarrollando diabetes, y al mismo tiempo tenemos un buen tanto de la población también con desnutrición por déficit, con bajo peso o baja talla. Y esto, a pesar de tener un país o a pesar de tener una diversidad tan grande y una oferta tan alta de alimentos que sí son nutritivos. Entonces, justamente ahí va el llamado para los padres. Debemos mejorar la oferta de alimentos que tenemos en casa. Algo que sí se puede recomendar también es involucrar al niño en la compra de esos alimentos, pero siempre y cuando y siempre teniendo en cuenta y presente que el papá hace la elección de alimentos con la finalidad de mejorar la salud de sus niños, no solamente con la finalidad de quitarle el hambre o darle gusto al niño. Entonces, ahí es justamente donde entramos en ese equilibrio. De acuerdo, vamos a tener esta opción, por ejemplo, de un snack que te gusta, pero también voy a tener fruta fresca, por ejemplo. Perfecto, es decir, no todo lo vamos a poner nosotros, ¿no? Porque también hay que darles algo de diversión, ¿no es cierto? De pronto alguna cosita del gusto que él quiera también, ¿no? Sí, partimos de la base de la nutrición. Para que una alimentación vaya en beneficio de una persona, sea adaptada como un hábito y mejore el estilo de vida, debe cumplir 5 parámetros específicos. Son los 5 parámetros César. Habla de que la alimentación debe ser completa, equilibrada, suficiente, adecuada y rica. Primero, ¿por qué completa? Porque todos los alimentos, sean alimentos orgánicos o sean alimentos saludables, como los que no son tanto, son igual de importantes y son parte de la alimentación diaria porque es parte de nuestra realidad. Entonces, una alimentación debe ser completa. Quiere decir que debe incluir todo tipo de alimentos, es decir, alimentos naturales u orgánicos, como también los ultraprocesados. Ahora, la dieta debe ser equilibrada, por supuesto, porque el hecho de que pueda comer todo no debería dar pie a que el niño coma solo lo que le gusta o solo lo que más le gusta y omitir los alimentos que van a mejorar su salud. Por otro lado, la dieta debe ser suficiente para cubrir tanto los requerimientos de energía como los requerimientos de nutrientes. Eso es algo en lo que hemos caído actualmente. Tratamos de darle al niño únicamente energía y nos descuidamos justamente de los nutrientes. Algo que se conoce actualmente también como la malnutrición oculta. Es una realidad también. Tenemos niños gorditos o tenemos niños con sobrepeso que tienen deficiencias nutricionales y están enfermos. Entonces, esto rompe el paradigma también de que un niño delgado no está bien nutrido.
y que un niño que está gordito, que está robusto, no necesariamente está sano. Eso hablando de que debe ser suficiente. La dieta debe ser adecuada, por supuesto. Debe ser adecuada primero al estado fisiológico y de ser el caso también al estado fisiopatológico. Estado fisiológico hablamos de los grupos etarios, es decir, si es un lactante, si es un niño escolar, si es un adolescente, si es un adulto, si es una mujer embarazada, por ejemplo. Y fisiopatológico por si hubiera alguna enfermedad adyacente. Y la más importante de los 5 parámetros, al menos desde mi punto de vista como especialista pediatra, es que la alimentación debe ser rica. Comer sano no debe ser considerado como sinónimo de comer feo o de comer poquito o de omitir justamente los alimentos que más me gustan. Comer sano es simplemente comer de una manera más equilibrada, sin necesidad de satanizar alimentos, pero sí dándole la prioridad a los alimentos nutricionalmente mejores. Ya, doctora, ya que sí, quisiera llegar justamente, y es que si a los adultos cuando nos dicen vamos donde el nutricionista, ya como, ya me van a poner algo, ¿no es cierto? Con los niños es un poquito más delicado, porque ellos son, digamos, un poco más especiales en esto. Los estamos induciendo a que aprendan a comer. Ahora, qué importante es también el hecho de que los padres den el ejemplo a los hijos, porque los niños aprenden del ejemplo. Entonces, digamos que la alimentación debería comenzar como que por ahí, porque yo no creo que lleguemos a algo si yo le digo a mi hijo o le pongo una oferta de alimentos de alacena súper, ultra, mega, recontranutritivos, pero yo estoy a punta de hamburguesa, chitos, papas y ponqués, ¿no es cierto? Exactamente. En el 100% de los casos se recomienda iniciar el cambio en los padres. De hecho, cuando hacemos un abordaje en la nutrición infantil, la educación va igual de dirigida a los padres que a los niños. Es cierto, es bastante conflictivo que yo a mi niño, que estaba acostumbrado a tomar siempre bebidas gaseosas o siempre a comerse un snack, yo le ponga a él el plato de ensalada con su proteína y su carbohidrato y que yo me esté comiendo chaulafán, o que yo a él le sirva un vaso de agua y que yo me esté tomando un vaso de gaseosa. Entonces, nosotros hacemos educación familiar. Entonces, primero abordamos a los padres porque es un tipo de alimentación que debe cambiar desde su núcleo. Es decir, no puedo esperar que mi niño coma más sano si yo no lo hago también. Por una parte. Ahora, adicional a esto, también se recomienda que como padres también generemos y aceptemos el hábito de ser más activos. Justamente por el trabajo, por la falta de tiempo, por ejemplo, nos hemos vuelto muy conformistas también de poder cambiar una caminata de 30 minutos en el parque a vernos un capítulo de una serie, por ejemplo. De, por ejemplo, poder salir a hacer las compras entre familias, salir a caminar las 4 o 5 cuadras en donde tengo el mercado, donde tengo la tienda y más bien subirme al auto y traerlos ahí. Hay casos bastante peculiares, por ejemplo, en donde incluso para irse a hacer ejercicio se van en el auto. O sea, van a ir al parque a correr 5 o 10 kilómetros, pero se van en el auto y regresan en el auto. Y cuando el parque está a 2 o 3 cuadras de la casa. Entonces, todo ese tipo de hábitos también los vamos transmitiendo. Y es por eso que también ahora se está agudizando mucho el problema del niño mal comedor, o conocida mejor como la selectividad alimentaria. Ya. Y primero es un estado natural propio del desarrollo de los niños que ocurre entre los 2 y los 5 años de edad. Pero cuando no es detectado o tratado a tiempo, la selectividad alimentaria puede llevar mucho más allá. Este periodo es en donde el niño, como decía al principio, decide qué come, cuándo come y cómo come. Entonces, a medida que el niño va ganando edad, va ganando más poder de autoridad y más difícil se vuelve para el padre poder revertir este proceso. Por eso es que la idea es que desde los padres primero adoptemos o adopten una cultura de alimentación más sana para que eso se pueda transmitir también. Para que sea una normalidad sentarnos y en la mesa tener fruta y tener vegetales y que no sea o no haga falta, por ejemplo, que esté primerita la gaseosa ya con el hielo y heladita para poder servirnos del almuerzo. Sí, doctor, sabe que estoy yo haciendo un poquitito de memoria. Yo recuerdo que en mi tiempo yo no escuchaba que habían nutricionistas para niños.
¿no es cierto? Porque los niños éramos como que los 0 kilómetros, ¿no? Lo que venga está bien. Claro, hacíamos mucho ejercicio y la dinámica era como diferente. Pero ahora las cosas han cambiado mucho. Y yo, bajo su experiencia como nutricionista, doctor, quisiera que me comente un poco, ya que estamos hablando en la época de vacaciones, y cuando hablamos de salud y de hospitales, hay como temporadas para ciertas condiciones y ciertas enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, ahora, en esta época de vacaciones, en su consulta, ¿qué cambios suelen observarse en los hábitos alimenticios de los niños durante este receso escolar, digamos así? Claro. Bueno, primero, más que temporadas como tal, hay más bien condiciones que son más frecuentes. Entonces, difícilmente un niño va a la consulta, al menos hablando desde mi propia experiencia, difícilmente va un niño a la consulta porque tiene muy poco peso. Normalmente es porque el niño ya desarrolló sobrepeso o está teniendo principios de resistencia a la insulina. Ahora, hablando de las vacaciones, esto se agudiza mucho más. Vienen justamente los padres con, digámoslo, en algunas ocasiones de manera desesperada, porque me dicen, mire, mi niño desde que salió de vacaciones, como ya no tiene que ir a la escuela, se levanta súper tarde. Se levanta, ya no come su fruta, ya no come sus huevitos, sino que se toma una leche chocolatada, se abre una funda de papitas, por ejemplo, y con eso se va hasta la tarde. La tarde se come canguil, va a comerse una pizza, una hamburguesa, cualquier cosa, y con eso acabó su día. Entonces, la preocupación de los padres mismos es lo que les lleva a este aspecto. Entonces, en ellos trabajamos en tener ofertas de snacks saludables dentro de casa. Ofertas que sean fáciles de hacer, fáciles de comer también y que sean nutritivamente buenas, que no tengan azúcar añadido. Hablábamos en algún otro espacio también, por ejemplo, que hay una combinación alimentaria que se conoce como una bomba alimentaria, porque es una muy buena combinación, es fácil de realizar y bastante económica también. Esta es una mezcla de 3 grupos de alimentos. Un lácteo, por ejemplo, una fruta y un fruto seco. Es tan sencillo como abrir un pocillo de yogur griego, ponerle unas 5 nueces o unas 10 pepitas de almendras y ponerle 2 o 3 fresas, por ejemplo. La cantidad de energía que tiene comparado con un alimento ultraprocesado es 5 veces menor. Y por ende, la cantidad de nutrientes igualmente es muy superior. Ahora, como mencionaba, si a esto le acompañamos igual de un estilo de vida un poco más activo, esto no solamente mejora a nivel físico o a nivel estético. Está muy relacionado, por ejemplo, las deficiencias nutricionales también con carencias a nivel cognitivo. Esto especialmente en la edad escolar. Debemos tener en cuenta que un niño o un adolescente en promedio en una jornada escolar utiliza 600 kilocalorías para el procesamiento de información que tiene en una jornada de clases completa. Entonces, si no le estamos dando suficientes nutrientes, ojo, no solo energía, sino nutrientes, esto se puede ver mermado también. Es bastante común, por ejemplo, escuchar en los medios educativos que los niños llegan y ya tienen sueño. O se están durmiendo en las clases, por ejemplo, o no se concentran, o están revisando otras cosas antes que prestar atención a las clases. Y esto más allá de un comportamiento autónomo, digamos, del niño, de algo más bien ligado a la desobediencia, tiene que ver más bien con una deficiencia nutricional también, y eso es algo a lo que en la mayoría de casos nunca se le presta atención. En el 100% de los casos en donde hay niños con problemas de aprendizaje, por ejemplo, o con un déficit de desarrollo cognitivo, está ligada a la relacionada a la malnutrición, la anemia en primer lugar. Los niveles bajos de hierro hace que haya una menor captación de conocimiento y un menor intercambio en la síntesis también de información. Entonces, esto a la larga, y hablando en macro, sí condiciona mucho el futuro, digamos, o el porvenir de una persona. Me gustaría que un comentario, doctor, sobre ahora habló de los neurodivergentes un poco, el consumo de azúcar, también cómo afecta no solamente a ellos, sino a todos. Y también no solamente es consumir azúcar, sino consumir elementos que se convierten en azúcar. Bueno, cuando hablamos de el consumo excesivo de azúcar, hablamos de azúcar añadida. Debemos tener en cuenta que hay algunos alimentos que también van a proporcionarnos glucosa, no azúcar como tal, pero sí glucosa, como son los carbohidratos y las frutas, por ejemplo. La diferencia justamente va de la complejidad.
Los carbohidratos provenientes de alimentos como los granos, por ejemplo, alimentos integrales o alimentos como las frutas, son alimentos que son más complejos porque no solamente son azúcar, sino que están cargados también de nutrientes, también de fibra, y eso evita que genere un pico a nivel sanguíneo. Y esto también evita que, así como sube, baje los niveles de glucosa. Entonces, cuando hablamos de azúcar añadido, debemos tener muy en cuenta que la mayoría de alimentos ultraprocesados, comparados con un alimento orgánico como una fruta o un grano, por ejemplo, tienen niveles que oscilan los 6 o 7 veces más en la cantidad de azúcar comparado. Ahora también hacemos una invitación a tener un poco más de atención, digamos, en las estructuras de la tabla nutricional. Pienso que también hemos avanzado de cierta manera, que fue justamente con la implementación del semáforo, pero digamos que es muy subjetiva la indicación que tiene. Hay muchos jugos que se expenden, por ejemplo, en el Ecuador, algunas marcas comerciales, que muchas de esas tienen mayor contenido de azúcar que las mismas bebidas gaseosas. Pero esto se ve de pronto opacado o esto de pronto no se le toma suficiente atención porque parten de la publicidad de que tiene pulpa de fruta o de que es 100% fruta. O le dice, este jugo no tiene azúcar, tiene edulcorante no calórico. Pero no necesariamente porque es un edulcorante es bueno también. En el 2019, por ejemplo, la Universidad de Oxford publicó un estudio en donde demostraron que la tartrazina y el aspartame, que son edulcorantes utilizados a nivel país, son causantes de multiplicar por 5 la probabilidad de generar cáncer y que también aumentan un 40% el desarrollo del deterioro cognitivo porque afectan al sistema nervioso central. Entonces, no necesariamente porque un alimento me dice sin azúcar o bajo en azúcar, quiere decir que es mejor que un alimento natural como lo sería una fruta. Sí, le quería comentar algo y es una experiencia personal. Con mi hijo nosotros cuando escogemos los elementos vemos mucho el semáforo nutricional. Y él un día no toma gaseosas y un día cogió una y la iba a llevar. Me dice, mire, es algo muy saludable. Y le pregunto yo, ¿pero por qué? ¿Por qué dices? Porque no tiene ni azúcar y es bajo en sal. O sea, es súper saludable. Entonces también los elementos, hay algunas empresas que utilizan estrategias para que el semáforo sea positivo para ellos, pero hay que ver otro tipo de cosas también. Exacto, el marketing engañoso. Hay algunas marcas, por ejemplo, de papitas, en donde el semáforo está todo bajo. No tienen sal, no tienen azúcar, no tienen nada, pero el tamaño de la porción recomendada que le dicen es 0 gramos. Obviamente, si es 0 gramos no va a tener nada. Entonces, como les digo, o sea, hay que tomar o hay que prestar un poco más de atención, no solamente al semáforo, sino a la tabla nutricional, a la cantidad de azúcar como tal que tiene y sobre todo también a la presencia de los transgénicos, por ejemplo. Eso también hace algunos años atrás se estudió bastante por la afectación que tenían estos alimentos a nivel de hígado, especialmente porque elevaban mucho las enzimas hepáticas y esto hacía que los niños desarrollen prematuramente hígado graso. Hoy se está estudiando también bastante a fondo, México fue pionero en ese estudio, del consumo frecuente de embutidos, por ejemplo. Se llegó a un estándar, digamos, y el embutido tiene en promedio más del 80% de concentración de grasa exclusivamente. Y ahora, el embutido, en teoría, es considerado como una proteína, pero la cantidad de grasa que tiene hace que no entre dentro del grupo de proteína. Porque si un embutido que me pesa 100 gramos tiene más de 80 gramos de grasa y me da 2 o 3 gramos de proteína, esa no es una fuente de proteína, esa es una fuente de grasa. Ahora, lo importante o el núcleo de este estudio fue estudiar qué tan frecuente era el consumo y qué tanto afectaba a la salud. Ellos pusieron una media de consumo de una vez a la semana como un consumo frecuente y esto aumentó un 60% la probabilidad de desarrollar hígado graso, independientemente de la edad en la que se consume. Y en nuestra realidad, en nuestro entorno, los embutidos son alimentos con un consumo bastante frecuente, especialmente en los niños. Como es lo más rápido de adquirir y lo más rápido de preparar,
son alimentos que se consumen en la mayoría de casos a diario. Ponerles el jamón de pollo o el jamón de pavo o el jamón cualquiera y ponerle con pan o con queso, por ejemplo, es lo más común dentro de un snack. Pero no necesariamente, como decía, es la mejor opción, a pesar de que ese embutido me diga que es de pollo o es de pavo, porque la composición es la misma. Doctor, creo que cuando hablamos de alimentación hay tanto que hablar, creo que nos podríamos quedar todo el día hablando, definitivamente. Pero vamos al lado positivo. De alguna manera, usted hace un momento habló de un ejemplo, de un snack. A mí me hizo salivar. Y yo estoy seguro que la señora que nos está escuchando salió corriendo ya a coger el cuaderno y el esferito para anotar algunas opciones. Yo quisiera que usted nos pueda dar algunas opciones de snack. Sí, para las personas que nos escuchan, ¿no es cierto? Para los niños sobre todo, que este es el programa para guiar un poco la alimentación de ellos en este tiempo. Así es. Perfecto. Bueno, como primera opción teníamos, como mencionaba, el yogurt. Ajá. No necesariamente debe ser el yogur griego, pero si lo pudiera hacer sería ideal. Yogur con fruto seco y con fruta es una excelente combinación. Otra opción también es combinar fruta natural con un fruto seco. Yeah. Entonces puedo, por ejemplo, poner unas uvas, poner unos arándanos, por ejemplo, y ya podría mezclarlos. Puedo utilizar kiwi, puedo utilizar almendras. Lo ideal es que combinemos al menos 2 o 3 tipos de alimentos diferentes. ¿Qué otra cosa? Un alimento bastante consumido en nuestra región, hablando de la región andina, por ejemplo, son los chochos. Los chochos son una excelente fuente también de nutrientes y una muy buena alternativa de snack saludable. Podemos utilizar solo los chochos o puedo utilizar los chochos con tostado, por ejemplo. Puedo utilizar fruta con avena, con la avena natural, o puedo utilizar la avena en hojuela, por ejemplo, que tiene una mayor cantidad de fibra. Y aquí, haciendo un paréntesis muy chiquitito, debemos tener en cuenta que los snacks deben tener obligatoriamente una fuente de fibra. Porque la fibra no solamente mejora la salud digestiva, sino que también da mucha saciedad y evita que las grasas y los azúcares de los alimentos, independientemente cuál sea el alimento, se absorban en totalidad y en la misma velocidad a nivel digestivo. ¿Qué quiere decir con esto? No es lo mismo, por ejemplo, comerme unas pasas o unos arándanos solitos que comerme unas pasas con fruta y con avena. Porque la cantidad de fibra me va a dar mucha más saciedad, va a hacer que esa fructosa o ese azúcar que está contenido en la fruta no se absorba ni en totalidad ni de manera inmediata y que no sea o esto no genere un pico de insulina. Otra opción bastante buena también y que de hecho se está utilizando mucho últimamente en nuestro entorno es el amaranto. El amaranto es un cereal que se está estudiando mucho últimamente también porque el nivel nutricional que tiene es incluso superior al de la quinoa. Y a la quinoa se le considera un superalimento. Un superalimento, así es. Entonces, el amaranto tiene una muy buena cantidad de proteína, una muy buena cantidad de fibra y sobre todo una muy buena cantidad de calcio. Entonces, incluso en niños en donde se nos dificulta introducir los lácteos, que tienen intolerancia a la lactosa, por ejemplo, o que tienen algún problema digestivo relacionados a los lácteos, el amaranto es una excelente opción. ¿Cómo utilizo el amaranto? Igual que la avena. Puedo picar fruta fresca y poner el amaranto pop o los pops de amaranto, que es una preparación propia del amaranto que tiene más o menos la textura del canguil, pero el tamaño de la quinoa. Uh-huh. Es súper rico, vienen en sabores neutrales también, entonces se pueden utilizar tanto en preparaciones de dulce como de sal. Entonces es una muy buena alternativa. Y como última opción tendríamos también los vegetales frescos o vegetales congelados. Las zanahorias baby, por ejemplo, los tomates cherry, que son fáciles de transportar. El aguacate también, que es una excelente opción, por ejemplo. Yo lo que les recomiendo cuando hablamos de snacks y hacemos sándwiches, de ejemplo, yo no le digo no le haga un sándwich, sino le explico cómo podemos mejorar ese sándwich. Es decir, en vez de ponerle solamente el pan, la rodaja de jamón y el queso y cerrarle, te digo, ok, más bien cambiamos. Utilice el pan, cualquier tipo de pan, añádale aguacate, úntele aguacate o úntele crema de maní y póngale una proteína de mejor valor. ¿Cuál? El huevo, el pollo, el atún, el pavo, por ejemplo. Pueden hacer de ese mismo sándwich algo mucho más nutritivo. Le va a dar el mismo nivel de saciedad o incluso más, pero no va a afectar su salud, como lo haría un consumo frecuente de un embutido, por ejemplo. Sí, doctor, qué difícil es convencer a los niños de que coman algo nuevo. Uh-huh. Es bastante difícil y usted dijo algo muy claro y yo me sentí identificado. Es que se vuelven un poco selectivos a la hora de...
Romper eso es tan difícil. ¿Hay alguna técnica que nosotros podamos decirle a la gente que nos escucha para que la utilicen y puedan mejorar un poco esta condición? Claro, cuando hacemos educación alimentaria en los padres, nos enfocamos mucho en la firmeza del manejo de la alimentación. Y se amplía mucho el diferenciar el ser firme con el ser cruel. ¿Por qué? Porque ser cruel sería, por ejemplo, obligarle a comer, gritarle o maltratarle, por ejemplo, eso no sería correcto. Pero el ser firme, por ejemplo, es tener en cuenta primero que la alimentación, más allá del gusto, es una necesidad. Nosotros nos alimentamos porque nuestro cuerpo lo necesita y porque nuestra salud así lo requiere. Entonces, el primer parámetro en donde nosotros nos sentamos dando educación a los padres es que la alimentación no debe ser negociable. ¿A qué me refiero con esto? Si a usted como niño le siento y le sirvo huevito, leche, pan y fruta y no le gusta, no debería ser una opción el cambiarle los alimentos por lo que a usted le gusta. Porque un adulto lo hace. Si yo sé que algo no me gusta, pero me lo van a dar, pues sí, yo siempre voy a querer solo lo que yo quiero o solo lo que más me gusta. Un niño con más razón. Entonces, debemos tener en cuenta, y ahí hablaba de la firmeza, en que los padres deben actuar justamente desde el punto de que están haciendo lo correcto, porque están alimentando y nutriendo a sus niños, no solamente quitándoles el hambre. Entonces, partimos del sentido de que la alimentación no debe ser negociable, o sea, no puede ser intercambiable la alimentación. Antes de entrar en este proceso, siempre hacemos un paréntesis también, haciendo entender que los niños van a pasar por una etapa de resistencia, que es una etapa conocida como etapa aguda. Es un periodo que puede durar entre 3 y 7 días. Esa era mi pregunta. Y es el tiempo en donde los niños más resistencia van a poner. Es el tiempo en donde van a llorar, van a gritar, van a patalear, donde van a tratar de manipular. En la mayoría de casos, ojo, los niños no lo hacen conscientemente, pero sí buscan llegar a los límites para ver si pueden doblegar justamente esa autoridad de padres que tienen. Entonces siempre nos planteamos en eso de que sepan qué va a pasar para que no echen todo el proceso a perder, porque es bastante común también escuchar, se ve a doctores que ya 2 días no me comía nada, ni modo, tuve que volver a darle lo mismo. Y si no come durante 2 días, ¿qué hacemos, doctor? No, lo que debemos hacer con una base psicológica es que dentro de este periodo mismo, que dura igual, entre 4 o 7 días, se cambia justamente la perspectiva desde la vista del niño y entiende que el alimentarse, como decía, no es solamente un gusto personal, sino que es una necesidad. Entonces, al niño se encuentra en un panorama en donde es que tengo que comer porque tengo hambre y necesito comer, o pues porque estoy haciendo la rabieta me voy a quedar con hambre o me voy a morir de hambre. Entonces, justamente partimos desde ahí. Primero, la alimentación no debe ser negociable. Segundo, un error bastante común también, hablando de la selectividad, es utilizar la alimentación como un premio o como un castigo, ¿ya? ¿A qué me refiero como un castigo? Si yo le pongo la sopa, por ejemplo, si no te comes la sopa, no te comes el plato fuerte, por ejemplo. O le dicen, ¿sabes qué? Si te acabas lo que te acabo de servir, te doy el helado que tú querías, o te voy a dar el chocolate o te doy el postre que tú querías. Entonces, esto condiciona mucho a los niños, justamente, y entra en una negociación en donde el padre no va a salir beneficiado en ningún momento, porque cada vez ese condicionamiento va a ser mayor y va a haber un punto en el donde ya no pueda retornar, y nuevamente la alimentación va a tener un desorden. Y tercer punto y más importante es no obligar a comer a los niños. Esto es algo bastante común. La alimentación debe ser un periodo primero relajado, de paz, un espacio en donde el niño pueda sentirse tranquilo sabiendo que está solventando una necesidad, que es cubrir su hambre con alimentos nutritivos. Si el niño está expuesto a un ambiente en donde le están pegando, o le están gritando o le están obligando, va a relacionar esto con un episodio más bien de estrés y va a rechazar la alimentación, no tanto por los alimentos como tal, sino por la situación en la que se ve inmersa. Entonces, trabajamos en eso también de no obligar, pero por otro lado también de evitar los distractores. Esto es algo... a las pantallas, siempre llegamos a las pantallas. Esto es algo alarmante, en verdad, porque es la causa número 1 de por qué el niño genera la selectividad. El niño está tan concentrado en lo que está viendo y no en lo que hace, que en la mayoría de casos los niños acaban de comer y ni se enteraron que comieron. Entonces, con esto el niño desordena justamente la respuesta natural del cuerpo de sentir hambre o de sentir saciedad.
Por eso es que es bastante común que si a mi niño yo le pongo el teléfono para que no me moleste, para que no haga bulla, por ejemplo, él prueba 1 o 2 cucharadas de alimento y ya no quiere comer más. Y claro, yo como padre lo veo y digo, no, pues me está haciendo una rabieta o se está portando mal. No, el niño verdaderamente se sació, pero se provocó esa saciedad prematura. Y también pasa en el otro extremo. El niño acaba de comer y el niño dice, mami, no hay algo más, estoy con hambre. Y es como que, pero acabas de comer. Sí, como están tan distraídos con esto, no toman conciencia del acto en el que están haciendo. Esto en un niño, por ejemplo, pasa muy desapercibido. En un adulto es mucho más fácil de identificar. En la situación más común en la que todo adulto ha estado expuesto. Cuando un adulto va al cine, entra a ver una película, pues en la mayoría de casos entra con su bote de canguil y también con su litro de bebida gaseosa. ¿Qué pasa? La persona está tan concentrada justamente en lo que ve que a veces no se da ni cuenta y ya se acabó el canguil o ya se acabó la bebida. Y sale de ahí y se va a comer porque se quedó con hambre. Contrario sería que si a una persona le siento en un lugar donde no tenga con qué distraerse y le pongo el mismo vuelo de alimentos y no se va a comer ni la mitad. Y es porque cambia justamente el ecosistema en donde está. Está concentrado en el acto de comer y no concentrado justamente en lo que está viendo. Entonces, una recomendación bastante buena también para mejorar los hábitos de alimentación de los niños, no solo en las vacaciones, sino en un contexto general, es tratar de evitar los distractores en el momento de comer. Evitar los celulares, la televisión prendida, evitar que los niños más pequeños tengan juguetes cerca y, si es que el contexto incluso amerita, evitar que más de un niño coma en el mismo lugar si es que sabemos que los niños empiezan a jugar al momento de comer. Porque lo ideal es que los niños puedan comer tranquilos, que de manera natural puedan saciarse y de que sobre todo se vayan familiarizando con los alimentos. Porque como digo, es bastante común ver a los niños en el teléfono. Ni siquiera tienen idea de lo que se están llevando a la boca. O sea, lo hacen automáticamente y esto justamente hace que sientan cierto rechazo o en la mayoría de casos que no se familiaricen con los alimentos. Y por eso luego el niño tiende a ser muy selectivo. Tiene alimentos muy bien identificados en los que prefiere. Cosas fritas, cosas saladas o cosas de dulce. Son súper fuertes. Doctor, yo creo que está muy claro. ¿Qué deberíamos hacer entonces inmediatamente cuando un niño no acepta algo nuevo que le estamos proponiendo y que tiene que ver con su salud? ¿Cuál debería ser la actitud del padre? Así, prácticamente. Bueno, primero la actitud del padre sería revisar el ecosistema. O sea, ¿en qué ambiente está comiendo mi niño? Si tal vez yo como padre estoy prendiendo la televisión o estoy utilizando el celular mientras estoy comiendo, por ejemplo. 1, 2, revisar qué es lo que tengo como oferta en casa. Si yo abro mi refrigerador y veo bebidas gaseosas, veo embutidos o quesos congelados y no veo frutas y vegetales, por ejemplo, esa sería otra señal de alarma. 3, revisar mi alacena. ¿Qué tengo como oferta? Si tengo snacks, galletas, por ejemplo, mayoritariamente, esa sería otra. Y pues la recomendación en realidad sería acudir con un profesional. En la mayoría de casos los padres saben cómo deben alimentar a sus niños, pero a veces no concientizan o necesitan también los padres que otra persona se los diga. Diga, mire, esto está haciendo mal. Y es bastante común escuchar a los padres en consulta, sí me he dado cuenta, pero la verdad no lo he hecho. Entonces, ese es momento de tomar acción. Sabemos que hay una señal de alarma en la comida de mi niño cuando, por ejemplo, baja la cantidad de alimentos que comía frecuentemente, cuando por más de 2 ocasiones le oferto un mismo alimento y lo rechaza, o cuando hacemos un cambio dentro de la alimentación a la que está acostumbrada el niño y tiene una reacción no normal. ¿A qué me refiero con una reacción que no sea normal? Que grite, que llore o que bote la comida, por ejemplo. Esa es una reacción de rechazo y esa es una señal de alarma. O sea, el niño está generando o está desarrollando una selectividad marcada y hay que intervenir profesionalmente para mejorar eso. Doctor, somos seres integrales y cuando estamos hablando de alimentación, estamos hablando también de ejercicio y también de hidratación. Si nos podría dar un comentario sobre estos 2 elementos. Claro. La recomendación de ejercicio para los niños, tanto en el periodo de vacaciones como cuando están en el periodo de clases, se recomienda que tengan una actividad física de al menos 40 minutos al día, un mínimo de 3 días por semana. Y lo ideal o el gold estándar recomendado es que sean actividades que combinen la fuerza con la actividad física cardiovascular también.
Es decir, que no solamente sea una caminata, por ejemplo, que no solamente sea un trote ligero, sino pues si el niño podría jugar un partido de básquet, un partido de fútbol, ir un día a la semana a la piscina, por ejemplo, o si podría practicar algún deporte en donde involucre combate, sería una recomendación excelente. Y por otro lado, la hidratación. Es importante saber que dentro de nuestra dieta diaria nosotros ya nos estamos hidratando. Los líquidos que están contenidos en nuestra dieta, así como frutas y vegetales, ya nos están hidratando. La recomendación general es que a nuestra dieta se la acompañe con 4 a 5 vasos de agua extra a lo que ya tenemos inmerso en la dieta. Porque también se ha generalizado mucho esto de que tienen que tomar los 8 vasos o los 2 litros de agua. Quizá yo como adulto lo puedo hacer, pero para mi niño que se va a la escuela, que tiene 3, 4 años, no le puedo hacer tomar los 2 litros y le voy a sobrehidratar. El problema de sobrehidratar a un niño o a una persona no solamente es el hecho de las veces que va al baño, por ejemplo, porque por supuesto que van más veces al baño. Debemos tener en cuenta que cuando va al baño no solamente elimina urea, sino que pierde también micronutrientes y minerales, exactamente. Entonces, ahí va justamente la recomendación. La recomendación, como decía, es que se consuma entre 4 a 5 vasos de agua extra a lo que ya consume. Pero ojo, adicional a lo del agua, yo debo revisar justamente la estructura de mi alimentación, porque dependiendo que también se alimente, quizá la cantidad de agua que necesite sea menor o mayor. Si es que mi niño no come una cantidad adecuada de frutas, que lo recomendado es 3 porciones de fruta en el día, o si mi niño no come suficiente ensalada, que lo recomendado igual son al menos 3 tazas llenas de ensalada en el día, pues sí, probablemente requiere una mayor cantidad de líquido. Si no ese es el caso, mi niño si come frutas y come vegetales, en realidad con 1 litro de agua extra a lo que ya se alimenta es más que suficiente. Perfecto. Importante hablar también de la estructura social que nosotros tenemos y los niños se quedan en casa, los padres se van a trabajar. Uh-huh. ¿Qué rol juegan de pronto, no sé, los abuelos o los cuidadores durante las vacaciones en la alimentación infantil? Claro, es importante cuando hablamos de educación familiar involucrar a todos los externos que también hagan parte del cuidado de los niños, en este caso cuidadores justamente o abuelos. Porque también es bastante común que, por ejemplo, ya los papás están decididos y están claros en cómo deben alimentar a su niño, pero por A o B razón tienen que salir o tienen que irse a trabajar, por ejemplo, y el abuelito o la abuelita echa atrás todo el proceso. Porque dicen, no, es que está chiquito, hay que nomás darle de comer o es que él quiere esto, o sea, buscan la manera de consentir. Entonces es importante concientizar justamente a los familiares y por otro lado también explicar a las personas que nos ayudan como cuidadores externos también de que estamos dentro de un proceso de cambio y de que no vamos a ser extremistas, como decía al principio, y que todo se le va a negar o que a todo se le va a satanizar, pero que sí se deben dar prioridades primero a los horarios, porque por ejemplo el alterar los horarios también es bastante común por levantarme más tarde o por estar utilizando el ordenador o por estar en las redes sociales, por ejemplo, voy cambiando el horario en el que yo me voy alimentando. Y esto inevitablemente cambia también justamente mi percepción de la saciedad o del hambre. Entonces es importante también no tener horarios a rajatabla, pero tampoco dar un tiempo muy extendido en donde el niño pueda comer. Una recomendación general, por ejemplo, es que si el niño se despierta, no pase más de 1 hora desde que se despierta hasta que empieza a comer, para que tenga el suministro adecuado de energía y de nutrientes. Y dependiendo si la persona hace 3 o 5 comidas, si hace 3 comidas se recomienda que haya 5 horas en el lapso de una comida y otra y 3 horas en el lapso de que hayan 5 comidas en el día. Ahí hacemos que haya un correcto funcionamiento digestivo, que haya tiempo suficiente para hacer vaciado gástrico y digestión y para que el niño justamente no altere los tiempos principales de comida. Porque es bastante común de que, ejemplo, el niño se levantó a las 10 de la mañana. Se comió algo a las 11, 11:30 de la mañana y a la 1 ya llegó el almuerzo.
entonces ya no se come todo el almuerzo. El no comerse todo el almuerzo hace que golpe de las 4 de la tarde vuelva a tener hambre, vuelva a comer algo pequeño y que en la merienda otra vez se aplacen nutrientes. Entonces, más allá de que se coma o no se coma todo, es que siempre se van aplazando nutrientes, que en el plato fuerte o en el almuerzo, la merienda y el desayuno son nutrientes esenciales y en la mayoría de casos son cubiertos justamente por snacks, que son altos en energía pero pobres nutricionalmente. Doctor, ¿en qué momento nosotros deberíamos decir necesitamos ayuda? ¿Estamos mal? ¿Vemos mal a nuestro hijo? ¿Qué llamado de alerta deberíamos tener nosotros para tomar esta decisión? Ok, si son menores de 18 años, primero, la primera alerta cuando mi niño deja de crecer. Si pasaron más de 3 meses y mi niño no ha crecido, esa ya es una señal de alarma, por ejemplo. Hasta los 18 o 17 años de edad, tanto en hombres como mujeres, su crecimiento lineal es continuo. Hay etapas de crecimiento mucho más rápido, que son entre los 12 y los 15 años, tanto hombre como mujer, pero todo el tiempo están creciendo. Y la medición se hace cada 3 meses, no mensualmente. Eso es súper importante tener en cuenta también. Es normal que los niños en algunos meses crezcan y en otros no. Yeah. Por eso no se recomienda medirlos mensualmente, pero sí cada 3 meses. Porque lo que se mide en los niños no es cuánto creció, sino a qué velocidad está creciendo. Eso es lo más importante. Entonces, una señal de alarma sería cuando pasaron 3 meses y mi niño no creció, por ejemplo. Esa ya es una muy buena señal de alarma. Probablemente no está descansando lo suficiente o probablemente no se está alimentando bien. Por otro lado, si mi niño está en un proceso de crecimiento y en vez de subir de peso, empieza a bajar de peso, esa es otra señal clarísima de que algo está mal en su alimentación. Entonces, estos dos son los escenarios principales en donde yo debería decir, necesito ir con un profesional. Doctor, las vacaciones tienen un lado muy positivo también en este tema, y es que me gustaría escuchar de usted también un mensaje final para que las familias aprovechen las vacaciones justamente para fortalecer la salud de los hijos. Claro, lo que les podría recomendar es que utilicemos este tiempo y lo hagamos más familiar. Que utilicemos este tiempo que tenemos libre para poder hacer actividades donde nos integremos como familia. Ejemplo, como decía, actividades recreativas que pueda hacerlas como familia, una salida al parque, una comida casera dentro de casa, por ejemplo. En algunos casos he visto en cambios de conducta alimentaria donde, por ejemplo, hacen una sesión de bailoterapia. Toda la familia ponen en su televisor en la sala un video de bailoterapia y todos la hacen. Entonces, todos hacen actividad física, todos están mejorando su salud y eso refuerza mucho más el vínculo también. Entonces, que este tiempo, como decía, no sea sinónimo de desorden, sino al contrario, que sea un tiempo que podamos aprovecharlo para de pronto darle un poco más de atención a qué es lo que estoy comiendo, cuánto estoy descansando y si estoy siendo sedentario o no. Que esto más bien sea una motivación a ser más activos, a ser más conscientes de lo que estamos comiendo y sobre todo también a mejorar nuestra salud a nivel global, dejando de lado de momento el lado estético, viendo más bien mi bienestar, más que solo cómo me veo físicamente. Doctor, qué buen consejo. En mi casa hoy vamos a bailar, hasta el perro lo vamos a poner a bailar. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien, nosotros entonces vamos a continuar aquí en el Cuaderno de la Salud. Muy agradecidos con el doctor Johnny Tierra por esta conversación clara, práctica y profundamente humana. Gracias por compartir su experiencia como nutricionista materno-infantil del Hospital Bozán de Esquito y por recordarnos que la salud infantil no se toma vacaciones. Nos quedamos con estas 5 ideas esenciales para acompañar mejor a nuestros hijos durante el receso escolar. Primero, alimentar no es negociar, es cuidar. En vacaciones o durante el año escolar, la alimentación infantil no debe estar sujeta a caprichos o chantajes. Es una necesidad vital que debe manejarse con firmeza, no con gritos, pero tampoco con concesiones que debiliten los hábitos saludables. Segundo, los snacks pueden ser sabrosos, prácticos y nutritivos. Cambiar el pan con embutido por opciones como yogur con frutas, chochos, avena, amaranto o vegetales con proteínas no solo nutre mejor, sino que ayuda a desarrollar buenos hábitos que los niños mantendrán toda la vida. Tercero, el entorno lo cambia todo. Comer sin pantallas, sin juguetes y en familia
permite que el niño esté presente y consciente al alimentarse. Así se conecta con el sabor, con la saciedad y con el acto de cuidarse a sí mismo. Cuarto, ejercicio e hidratación también son parte de la mesa. Un niño sano no solo come bien, también se mueve y se hidrata. Entre 40 minutos de actividad física y al menos 4 vasos de agua adicional al contenido en frutas y alimentos son claves en su bienestar. Y quinto, las vacaciones son una oportunidad, no una pausa en la salud. Este tiempo es ideal para reconectar, probar nuevos alimentos, cocinar en casa, bailar en familia o hacer deporte juntos. Son semanas para sembrar salud, vínculo y buenos hábitos que durarán más allá del calendario escolar. Bien, si este episodio te ayudó, te gustó o te dejó pensando, te pedimos un favor muy especial. Suscríbete al Cuaderno de la Salud. No te va a tomar más de unos segundos, pero para nosotros significa muchísimo. Nos ayuda a que este contenido llegue a más familias que lo necesitan. Gracias por escucharnos. Que estas vacaciones sean un tiempo para crecer, disfrutar y cuidarse juntos. Nos escuchamos en el próximo episodio.